bienvenidos, buenas tardes. Les damos gracias por estar un día más en este programa XLGBT, Transformados por Dios. Y hoy nos acompaña nuestro amado hermano Jesús Carbonell y le damos la más cordial bienvenida. Le damos gracias a toda la audiencia por conectarse, a los que se conectarán más tarde, bienvenidos. Dios les bendiga, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Jesús, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas Por favor, tardes. preséntate con nosotros. Buenas tardes, gloria a Dios, qué bendición para mí estar aquí con ustedes. Bueno, espero que sea de gran bendición todo esto que vamos a estar hablando. Gracias a Ana María y a todos los hermanos del grupo de ex-LGBT de México. Para mí es una bendición, primeramente, que Dios me haya escogido y de ustedes. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias porque Dios tiene testimonios en todo el mundo. Dios es creador y Dios es fiel y será fiel hasta la eternidad porque esa es su esencia. Y el amor de Dios nos cubre y Él es el único que ha sido capaz de transformar una vida y muchas, muchas vidas en todo el mundo. Jesús, pues coméntanos. Háblanos de tu testimonio, háblanos de tu niñez, de tu infancia. ¿Cómo fue que tú llegaste a vivir todo este estilo de vida homosexual? Cuéntanos qué fue lo que te orilló a todas estas cosas. Y también les pedimos al auditorio, si tienen preguntas que hacer a nuestro invitado, las hagan con toda confianza y las transmitiremos con mucho gusto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, qué bendición, como dije, para mí estar aquí es definitivamente una bendición compartir las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que ha venido haciendo y de lo que está haciendo en este momento. Eh, Definitivamente, yo pienso que todas las personas que damos testimonio de este tipo de restauración de lo que Dios hace en nuestras vidas, por el trabajo que he hecho a nivel ministerial y los años que llevo conociendo tantas personas de tantos lugares del mundo, de tantas partes, veo que el 99.9% venimos de hogares disfuncionales. Yo me crié en una familia en Colombia, soy colombiano, de una ciudad que se llama Barranquilla, es una ciudad costera como Veracruz. Nací en Barranquilla, me crié en Barranquilla, estuve ahí hasta los 17, 18 años. Después luego viajo acá a Estados Unidos y en este momento vivo en Miami, Florida. Llevo muchos años viviendo acá, para la gloria de Dios. Aquí conocí al Señor, aquí he sido restaurado, aquí el Señor me dio la bendición de poder tener una relación con Él. Pero fue muy difícil nacer en una familia donde se manejaba la idolatría, donde algunos familiares, eh, primas cercanas, algunas personas de mi familia practicaban lo que se conoce como hechicería, como santería, porque es comunicarse con los muertos, leían el tarot, leían las cartas, hacían todo tipo de brujería, ¿verdad? Y los que conocemos de la palabra de Dios sabemos que el único, el todopoderoso es Jesucristo, nuestro Señor, y que todo lo que hagamos por fuera de Él es hechicería. Y yo me crié en ese entorno, y sabemos que cuando una familia vive en este tipo de idolatría, de hechicería y de disfuncionalidad, muchas cosas suceden en la familia, ¿verdad? Porque se abren puertas de oscuridad, y eso sucedió en mi familia. Las familias latinas en casi todos los países estamos acostumbrados a vivir en grupos grandes. Esta casa donde yo recuerdo esas épocas de mi infancia era una casa de 2 pisos. Yo creo que en algún momento llegamos a vivir alrededor de 20 personas, perdón.
Esas 20 personas vivían unos en un cuarto, otros en el garaje, otros en el patio, otros, era como una comunidad, pero ahí se manejaba ese tipo de prácticas, ¿verdad? Espirituales de oscuridad. Y por lo tanto, mis tíos, mi abuelo y muchos de mi papá incluso, fueron adictos a las drogas, tanto ilegales como psiquiátricas. Eh, Tuve familiares muy metidos en todo lo que era el tráfico de drogas. De pronto no a niveles grandes, pero sí a nivel de venta de drogas, de compra de drogas. Incluso recuerdo un día que llegó el, un ente gubernamental que es como la policía, en Colombia se llama el DAS, departamento de seguridad de algo, y llegaron con revólveres y todo, nos tocó escondernos y todo, y botaron la droga por un lado, botaron la droga por el otro. Yo me crié en ese entorno donde mis tíos tenían pornografía por todos los lugares, donde los veía yo en todas esas andanzas, ¿verdad? Por supuesto que cuando hay hechicería, cuando hay idolatría, cuando hay disfuncionalidad, cuando hay alcoholismo, cuando hay drogadicción, hay violencia. Y tenía un tío específicamente que ya hoy, gracias a Dios, llegó a los caminos del evangelio, y él tenía un temperamento demasiado violento. Él llegaba con revólveres a matarnos, nos tocaba salir corriendo y dejar la casa e irnos a vivir donde otro familiar durante una temporada. Entonces fue una inestabilidad muy grande en la que yo nací y en la que viví por muchos años de mi vida. Yo me recuerdo como un niño atemorizado, aterrorizado, diría yo. Vivía en terror todo el tiempo, no podía dormir, vivía asustado todo el tiempo. Y a todo eso se sumó que un vecino cercano, a la edad, yo diría que yo podría tener alrededor de 5 o 6 años, ese vecino, un hombre mayor, vino a nuestra casa porque era alguien cercano a la casa y abusó de mí sexualmente. Y, y después de él vinieron otros, porque yo creo que cuando una familia abre todas estas puertas de oscuridad, cuando una familia abre todas estas contacto con las fuerzas oscuras de la espiritualidad, la palabra lo dice, son maldiciones generacionales que vienen a la familia hasta 4 generaciones. Incluso hay un capítulo en Deuteronomio que habla 10 generaciones. Entonces, todas esas iniquidades familiares fueron cayendo sobre nosotros, sobre nuestros primos, sobre nuestras familias. Yo tengo primos que son indigentes, que han vivido en la calle, tengo primos que han sido prostitutas, tengo primos que han sido narcotraficantes, incluso uno lo secuestraron y lo mataron. Ese primo se desapareció, fue secuestrado por el narcotráfico y desapareció. Entonces, fue una familia donde traumático el vivir ahí adentro. Y así crecí, así crecí. Ese entorno que se manifestó alrededor mío, esa atmósfera en la que yo crecí, eh, tuvo mucho impacto, un impacto negativo en mi mente, en mis emociones, en toda la parte espiritual y en la parte física, porque todas esas iniquidades y generaciones y maldiciones generacionales abrieron una puerta como una estrategia que utilizó el enemigo para dañarme, porque no solo me abusó sexualmente ese vecino, pero después otros primos y después algunos otros vecinos, amigos míos que no tenían nada que ver conmigo, con esa situación, perdón, anterior, eh, se, esos vecinos se confabulaban y se ponían como en grupo a introducirme a la marihuana, y así fui conociendo las drogas, el cigarrillo, el alcohol, y bueno, llegué a consumir drogas muy fuertes, drogas, eh, la última droga que pude haber hecho fue el crystal meth, pero pasé por todas las drogas, por la cocaína, por el crack, por la marihuana, por las pastillas. En una época viví en Europa, y allí conocí todo lo que son las drogas de diseño. Entonces,
la última droga que conocí fue la metanfetamina, pero fue una vida muy, muy difícil porque mi padre era un padre ausente, él estuvo ahí, pero siempre estuvo ensimismado en su propio ser. Yo me imagino tratando de él mismo, tratando de mitigar su dolor. Él mismo fue eh, víctima de las drogas, del alcohol, de las drogas psiquiátricas, hasta que murió tomó drogas psiquiátricas, aunque conoció al Señor en el final de sus tiempos, al final de su vida, no pudo dejar las drogas psiquiátricas, pero eh, Dios ha sido bueno con nuestra familia, Dios ha sido bueno con nuestra familia, y en medio de todas estas cosas Dios siempre estuvo ahí conmigo. Mi mamá conoció al Señor, mi mamá fue la primera de nuestra familia que pudo llegar a los pies de Cristo. Ella conoció al Señor hace 35 años y empezó a clamar por mí, por mi hermana. Pero yo había crecido en esa oscuridad, por lo tanto, aprendí eso y eso era lo único que conocía. Entonces ya yo mismo empecé a buscar esas relaciones, yo mismo empecé a buscar amistades homosexuales, yo mismo me metía en las discotecas gay a muy temprana edad. Todo eso que para mí era de rechazo porque yo veía todo lo que sucedía en mi familia, un día yo, por todo lo que fue sembrado en mi corazón, yo un día caí en lo mismo. Y bueno, conozco una persona, tenemos una relación por muchos, muchos años, vivimos juntos, eh, tuvimos negocios, fui en algún momento dueño de algunas discotecas allá, homosexuales en Barranquilla. Empecé a vestirme de mujer, las personas que estaban alrededor mío me empezaron a dar atención porque me veía bien. Para los que no me conocen, esa foto que está allá atrás, a mí me gusta hacer la aclaración porque algunas personas piensan que es mi esposa o mi mamá y no, ese fue mi vida pasada. Y eh, cuando me vestía, que al principio lo hice para Halloween o para carnavales, porque Barranquilla es una ciudad costera y por lo tanto tenemos unos carnavales anuales, y me vestía para salir en las comparsas y en las bandas de carnaval, y la gente me empezó a decir que me veía bien, y empecé a ganar atención en el público, y eso me podía permitir conocer más hombres, y eso me permitía exigir drogas. Entonces vendía mi cuerpo por las drogas, vendía mi cuerpo por el alcohol, y cuando termino esta relación de tantos años, mi vida se destruye, mi vida es devastada porque yo estaba en una relación codependiente. Entonces empiezo a ir más profundo en las drogas, me vengo a vivir a Europa, después me vengo a vivir a Estados Unidos, y aquí ya toco fondo, aquí toco fondo. Me convierto en un activista de la comunidad homosexual, me convierto en un activista de la comunidad gay, y siendo activista de la comunidad gay durante el día, pero en la noche me prostituía, tenía una vida doble, ¿verdad? En el sentido de que en el día era una persona que peleaba y luchaba por los derechos de los homosexuales y era un trabajador social, pero en la noche era una persona que se prostituía para conseguir drogas y alcohol y todo lo que en algún momento no podía conseguir. Y bueno, de verdad que fue una vida muy triste, de depresión, de intentos de suicidio, de, de maltrato, de rechazo. Las personas que me escuchan que han vivido esta vida del homosexualismo, del transgenerismo, de la vida gay, saben que después que cerramos la puerta hay mucha tristeza cuando llegamos a nuestras camas y ponemos la almohada, la cabeza en la almohada. Podemos experimentar todo lo que es la tristeza, todo lo que es el dolor, la depresión. Por muchos años, por muchos años estuve asistiendo a diferentes psicólogos, a diferentes psiquiatras, buscando espiritualidad, me metí en todo lo que es la nueva era, y por esa herencia que yo traía, yo mismo practiqué, yo leí la carta astral, yo hacía magia blanca, yo me metí en todo lo que tiene que ver con la reencarnación y el budismo. Fui iniciado en el hinduismo por un maestro hindú,
Y bueno, toqué fondo en todas las áreas, en la área de la oscuridad, de la hechicería, de la prostitución, de las drogas. Duraba días haciendo drogas sin comer, solo prostituyéndome. Fue muy terrible la vida que tuve. Y llegué a ser contagiado con el virus del VIH que causa el SIDA. Fui contagiado con la hepatitis C que destruye el hígado y obtuve cirrosis a causa de todas estas cosas, cirrosis del hígado de último nivel. Y estuve muy enfermo, viviendo en Madison, Wisconsin. Estuve tan enfermo que había días que no podía salir del hospital, estuve mucho tiempo recluido en los hospitales. Al final los médicos en algún momento dijeron que tenía que hacerme un trasplante de hígado. Ese trasplante de hígado eh, no era compatible con el VIH porque el VIH había destruido todo mi cuerpo, estaba delgado, la cirrosis del hígado. Decían que el cuerpo mío estaba tan débil que no iba a aceptar un trasplante y la hepatitis C todavía estaba latente, o sea que si me hacían el trasplante, ese hígado nuevo iba a ser dañado nuevamente por la hepatitis C. Así que fue muy difícil. Hubo un momento en que los doctores dijeron no hay nada que hacer. Los doctores dijeron no hay nada que hacer y prácticamente me dijeron que iba a morir. Ese día que me dicen que ya no hay nada que hacer, entré en un shock nervioso, tuve lo que en inglés se llama un nervous breakdown y ese choque, ese nervous breakdown, ese shock nervioso me mandó al hospital psiquiátrico. Estuve en el hospital psiquiátrico por un tiempo, estuve en el hospital psiquiátrico y pensando que me iba a morir, pensando que me iba a morir. Eh, Estuve muy triste, muy deprimido, con una depresión crónica en el hospital psiquiátrico cuando me dijeron que iba a morir, que entré en ese shock nervioso. Mi psiquiatra dijo tienes que estar recluido en el hospital y estuve en el hospital psiquiátrico por un tiempo. Y como yo creía en esa época en todo lo que era la nueva era y la reencarnación y todas esas cosas, entonces yo pensaba que iba a reencarnar en otra persona. Y yo había leído y decían que uno pasaba por un túnel y que tenía que llegar a la luz y todas esas mentiras que estaban en mi mente. Y en ese momento yo decía, pero mi nombre era Tatiana Carbonell, ese era mi nombre de pila en ese momento. Y yo decía, pero si Tatiana es una mujer exitosa, ha logrado todo lo que ha querido, ha tenido todos los hombres que ha querido, ¿cómo me voy a morir? Necesito llegar a otra vida a ser exitosa también. Entonces me ofrecieron ayuda espiritual y yo dije sí, inmediatamente, para que me ayude a pasar por el túnel y llegar a la luz. Entonces me enviaron una capellana, pero yo no sabía que esa capellana era cristiana. Y cuando oró por mí, oró por que los ojos de mi entendimiento fueran abiertos, me ungió con aceite y ahí comenzó, en el mismo hospital psiquiátrico, comenzó una obra maravillosa de Dios en mi vida. Cuando ya logré salir del hospital psiquiátrico, eh, mi madre y mi hermana, que ya conocían del Señor, perdón, ellas que ya conocían del Señor estaban clamando por mi vida, estaban orando. Mi hermana y mi mamá se metieron en un ayuno fuerte a orar y a clamar por mí. Y un día mi hermana me confrontó y me dijo, tienes que dejar el homosexualismo. Y yo traté de manipularla a ella y de manipular a mi mamá y le dije a mi mamá, pero si ya me voy a morir, ¿qué te importa aceptarme como un homosexual si ya estoy en las vías de la muerte? Y mi mamá me dijo, porque yo creo en un Dios que es el Todopoderoso y por la fe que tengo en Él, te voy a entregar todo mi amor incondicional, todo mi cariño, todo mi cuidado. Aquí estoy cuidándote, pero sé que esa no es la vida que Él quiere para ti. Y eso para mí fue un acto que tocó mi corazón porque yo dije, esta mujer tiene algo real dentro de ella, una fe
que no la mueve ver que su hijo está en las puertas de la muerte y nada la mueve, eso tiene que ser cierto y real. Esto lo digo ahora cuando pienso en eso, porque en ese momento, aunque fue algo que se movió en lo espiritual, yo no caía en cuenta conscientemente de que eso era lo que estaba sucediendo. Y cuando mi hermana me confronta, yo le digo a ella, pero si es que yo ya le pedí a Dios en mi niñez y en mi juventud y alcé las manos en ese momento y yo le decía, es que yo le dije a él que me sacara de esta vida y nunca lo hizo, porque yo le había pedido al Señor en algunas oportunidades, cuando estaba muy triste, cuando estaba en depresiones, lloraba, oraba y decía, Dios, sácame de aquí, pero no había encontrado una respuesta porque los deseos de mi corazón, la concupiscencia de mi mente, de mi ser, las raíces de amargura, los traumas de todas esas semillas que fueron sembradas en mi mente eran más poderosas que lo que yo sentía dentro de mí que quería servirle a Dios. Entonces, en ese momento que yo le estoy diciendo eso a mi hermana, cae el poder del Espíritu Santo en ese lugar, cae el poder del Espíritu Santo en ese lugar y fui traspuesto de las tinieblas a la luz, pasé de las tinieblas a la luz. Yo siempre lo relaciono como cuando Saulo se le caen las escamas de los ojos, porque Saulo en ese momento ve lo espiritual. Y yo en ese momento que tengo las manos alzadas y que le estoy diciendo a Dios, pero es que tú no me salvaste, es que tú no me rescataste cuando yo te lo pedí, y quedo conectado a esa fuente de poder del Espíritu Santo. Yo estuve casi 2 horas llorando. Wow. Y en ese momento caen esas escamas de los ojos y yo puedo mirar hacia atrás y darme cuenta de que Dios me había libertado y me había pasado de la oscuridad a la luz. Y es ahí cuando comienza una nueva vida. Todo mi cuerpo empieza a ser transformado. Nunca me tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Mi hígado funciona perfectamente al máximo. Me hacen exámenes y aunque el hígado todavía se ve destruido, funciona perfectamente. A mí me parece hermoso eso, porque yo he leído historias de, por ejemplo, un hombre que pudo andar en un carro que no tenía motor solo por fe. He escuchado la historia de una mujer que no tenía huesos y que no caminaba y que un día pudo caminar, y los huesos les tomaban radiografías y no tenía huesos, pero ella caminaba. Y yo vivo sin hígado prácticamente, porque es un hígado que está cirrótico completamente y como lo que quiero, hago lo que quiero y está funcionando perfectamente durante años y años. La hepatitis C se desapareció de mi cuerpo, el virus del VIH está indetectable, todavía me tomo un medicamento, pero está indetectable. Así que yo empecé a darme cuenta que estaba frente a un Dios de poder y eso me persuadió, enamoró mi corazón de ese Dios de poder y ya un día empecé a ir a la iglesia, el pastor venía y me daba estudios bíblicos, un día me bauticé en el nombre de Jesús, un día recibí el Espíritu Santo, fui lleno de ese poder, con la llenura del Espíritu, y Dios me dio un día una visión y yo comenzando en esa vida y veo una fila de personas como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y esa fila que ellos caminaron en el desierto, yo veía eso y veía familias y yo veía que yo caminaba y Jesucristo iba ahí delante y yo caminaba detrás de él y detrás de mí venían personas y Dios puso en mi corazón que muchas personas iban a ser tocadas por mi testimonio. Amén. Y Dios empezó a abrir puertas y yo empecé a testificar aquí, a testificar allá y el Señor me llevó a las naciones y he recorrido muchas naciones, he estado en la China, en Taiwán, he estado en Centroamérica, en muchos lugares, en Honduras, en Nicaragua, en Sudamérica, en muchos estados de Estados Unidos, he estado en Europa. El Señor me ha llevado en persona y ahora a través de las redes sociales. Hoy, esta mañana, estaba dando el testimonio en Indonesia, en Yakarta. En 2 semanas voy a estar dando el testimonio en Malasia. Ya he dado el testimonio en muchos lugares. He estado en Perú 2 veces con los hermanos de Perú. Estuve predicando en la primera
Conferencia Internacional de Extransgéneros de Perú con Fernando Ñaupari, con el pastor Santome. He estado, el Señor me ha llevado por el mundo entero, así que para mí ha sido una gran bendición. Y Dios, cada vez que viajaba a los lugares, Dios me ponía en contacto con personas como tú, y me decían, yo también quiero cambiar. Entonces fuimos creando un ministerio que hoy se llama Transformados por Jesucristo, que comenzó hace 4 años. Y yo pude ir a la escuela bíblica. Mi pastor en Madison me pagó los estudios, bíblicos. Pude obtener mi licencia ministerial como reverendo, como pastor, evangelista. Tengo hoy, gracias a Dios, mis estudios. Yo estudié en la universidad, cuando joven, estudié comunicación social y periodismo, y ahora eso me sirve para hablarle a las cámaras y a las naciones, ¿verdad? Evangelizar, llevar las buenas nuevas, no las malas nuevas de los noticieros y las noticias malas, pero yo llevo las buenas nuevas del evangelio, de un Dios de poder, de un Dios que sana, de un Dios que restaura. Entonces, cuando empecé a tener contacto con todos estos ministerios de personas transformadas alrededor del mundo, como ex-GLBT México, ex-GLBT Perú, o esta mañana les decía que estaba con ex-GLBT Malasia, Indonesia. Cuando estuve, conocí a los de la China. Aquí en Estados Unidos somos miles y miles de personas que estamos saliendo de esta vida. Es un remanente, es un éxodo. Es un éxodo que está saliendo de las filas de la comunidad GLBT, de la fila de la identidad de género mentirosa, para llegar al evangelio de Cristo. Entonces Dios empezó a capacitarme en la escuela bíblica. Después de Madison viajo a Miami, y por los 3 o 4 últimos años he estado en restauración profunda de mi corazón. El Señor me llevó a sanar todas esas heridas de los traumas, de las tristezas, porque yo iba y evangelizaba, pero en medio del evangelismo todavía me deprimía, todavía me sentía triste, y yo decía, Señor, pero si tú eres un Dios de poder. Y empezó a mostrarme que nosotros somos seres tripartitos, nosotros somos seres espirituales, básicamente somos un espíritu de hombre que se conecta con el espíritu de Dios. Tenemos nuestra carnecita, esta carnecita que hay que cuidarla, que hay que tener cuidado con lo que comemos, que hay que hacer ejercicio cuando podemos, y todos queremos cuidarnos y vernos bien, y cuando llegamos a la iglesia somos llenos del Espíritu Santo, y los que vamos a las iglesias pentecostales nos gusta estar en el fuego y ver el poder de los milagros. Dios ha hecho milagros en mi vida, me puso un hígado nuevo, me dio una nueva vida, pero casi nadie trabaja el alma. Casi nadie trabaja el alma. Y en el alma es donde están las emociones, los recuerdos. Es la base, la silla donde está la voluntad. El alma es importante y casi nadie la trabaja. Y el Señor por todas partes en la Biblia dice en Romanos 12, renueva tu mente. No te conformes a lo que eras antes, renueva tu mente. Y nos manda a ser renovados nosotros, a hacer cosas, buscar herramientas. En Hebreos 12 dice, toda raíz de amargura será desarraigada. Hay raíces de amargura en nuestro corazón. En Mateo 15, en el versículo 13, hay una promesa hermosa del Padre y dice, toda planta que yo no sembré será desarraigada. Todas las mentiras, dice, fortalezas mentales que se levantan en contra del conocimiento de Dios, son mentiras que tenemos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra psiquis, que necesita ser transformada. Entonces, cuando conocí el ministerio de la sanidad interior, de la restauración, eso tocó mucho mi corazón, porque he visto la gente que viene del homosexualismo, del transgenerismo, se quitan los senos, se quitan las prótesis, se arreglan, vienen a vivir una vida, tienen cuidado de su espíritu, son renovados en el espíritu todo el tiempo, se arreglan sus cuerpos físicos, ya nos vemos como unos varones, o las mujeres que dejaron, como nuestra amada Marixa, que se convirtió casi en un varón, y todas esas mujeres que se han convertido en varones, y son renovados en su cuerpo físico, pero todavía
en su alma siguen batallando y los recuerdos los martirizan y viven en depresión, en ataques de pánico. De los que yo viví, yo llegué a tomar 5 medicamentos psiquiátricos. Después de todas las drogas y todas las cosas, llegué a tomar 5 medicamentos psiquiátricos y no tengo nada en contra de los medicamentos ni nada en contra de los médicos, pero yo pienso que Dios quiere cada día irnos llevando de gloria en gloria, de restauración y de restauración, y que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Entonces, una de las cosas que hacemos los sábados es dictar esos talleres. Los dicto yo en compañía de mi familia. Mi hermana trabaja conmigo en el ministerio, el esposo de ella, mi cuñado, trabaja conmigo, mi mamá está ahí siempre, todas las clases, dando esos talleres de restauración donde enseñamos a perdonar. Yo me quedo maravillado de que no sabemos perdonar. Dios nos dijo, es básico el perdón. Perdona como yo te perdono, porque si no perdonas a tu hermano, ¿cómo te voy a perdonar yo? Y no sabemos perdonar. Entonces, necesitamos ir creciendo en todas esas áreas, ¿verdad? Así que Dios nos regaló un ministerio maravilloso que se llama Transformados por Jesucristo, Ministerio Internacional. Estamos conformados, hay familias, somos familias, hay personas que han venido del homosexualismo, del transgenerismo, hay prostitutas que han venido y que han dejado la prostitución, hay personas que han dejado las drogas. Dios ha transformado y sigue transformando muchas personas y yo digo, Dios, qué maravilla lo que estás haciendo. Somos un remanente santo que se está vistiendo de lino fino para ese encuentro que vamos a tener maravilloso con nuestro Padre celestial, ¿verdad? Así que, bueno, eso es así como a manera general lo que ha sido el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Yo podría estar aquí toda la tarde, todo el día, escribiendo y hablando. Estoy escribiendo un libro, se llama La Ruta 11, porque yo pienso que cada persona, aunque la palabra de Dios es nuestro lineamiento básico, yo creo que cada persona empieza a desarrollar una intimidad y una comunión donde escucha a Dios a través de la palabra, pero Dios a muchas personas les habló por sueños. En la palabra están relatados los sueños. Yo por lo menos me identifico mucho con José, soy un soñador. Hay personas que escuchan audiblemente la voz de Dios. Yo en algunas oportunidades he escuchado que Dios me ha dicho, no hagas esto, sí haz esto. Y no podría decir que son incontables, pero sí muchas veces Dios me ha dado instrucciones específicas que he escuchado audiblemente. He tenido visiones como la que te comenté ahorita. Entonces, cada persona tiene una ruta que va desarrollando en intimidad con Dios. Y yo digo, hay algo que es inversamente proporcional. Entonces, a mayor sanidad del alma, yo digo que hay mayor relación y comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que son las mentiras que fueron sembradas en nosotros, son unas murallas que nos protegieron del mal, de todo lo que nos hicieron, pero también nos protegen de las cosas buenas. Entonces no dejamos entrar las cosas buenas y muchas de esas cosas buenas no llegan a nuestras vidas, como tener una relación íntima con Dios cada día más y más y más. Entonces, a mayor sanidad del alma, mayor relación y comunión con Dios, y a mayor comunión, más cosas nos revela Dios, como decía David, escudriña mi corazón, mira si hay en él caminos de maldad, libera mi alma de la cárcel. Muchos profetas del Antiguo Testamento hacían esa oración. Entonces, para mí, la comunión con Dios es lo más importante, estar en la presencia. Yo amo estar en la presencia de Dios, cuando eso nos quebranta, cuando lloramos delante de Él, cuando lo podemos sentir, cuando podemos percibir su amor, aunque a veces decimos no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero poder sentirlo ahí presente en una oración, en un clamor, es muy hermoso, es muy hermoso. Entonces, Ana, este es ese testimonio, y como te decía, todo eso está quedando plasmado en ese libro que, bueno, yo digo estoy escribiendo, pero en realidad yo de escribir no sé mucho.
lo está escribiendo en realidad mi hermana que estudió comunicación social conmigo y somos una familia ministerial, tenemos un ministerio familiar que se llama Casa Berseba. La sede principal está en Colombia y somos editorial también, entonces Wow. estamos haciendo muchas cosas. Eh, Podría, como decía, pasarme aquí toda la tarde dándole gloria al nombre de Jesucristo, pero no sé si quisieras preguntarme algo específico. Sí, pues, ¿cuánto tiempo estuviste en este estilo de vida? ¿Cuánto tiempo, cuántos años? Hasta los 40 años. Llegué en el 2010 definitivamente porque, como te decía, cuando era joven, mi mamá conoció del Evangelio y en algunos momentos fui con ella a la iglesia, pero me desvié. Sí. Mira, yo sé que a veces en este tipo de medios que nos ve mucha gente, hay una pregunta que siempre algunas personas han hecho, ¿no? Y regularmente no se toca porque puede ser un poquito grotesco quizá, pero Dios es directo siempre. Dios no coarta las palabras, Dios es siempre directo. Y platícanos un poquito sobre, ¿hay consecuencias cuando se tienen relaciones anales? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, porque estamos hablando de que es algo contra natura, o sea, contra la naturaleza, porque esas relaciones no fueron, esas partes de nuestro cuerpo no fueron diseñadas para esa función. Entonces, por supuesto que hay consecuencias, como te decía, para mí físicamente, todas las enfermedades que vinieron, enfermedades de transmisión sexual, y en mi caso particular no, pero conozco personas que han tenido que más adelante tener operaciones de reconstrucción porque sus partes fueron alteradas, sus partes fueron dañadas y bueno, yo pienso que es importantísimo que la comunidad, así como tú dices, puede sonar un poco grotesco, pero es importantísimo que nuestra comunidad sepa que las decisiones que hoy tomamos, mañana nos toca pagar unas cuentas. Aunque tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero hay muchas facturas que toca pagar después. Así es, efectivamente, pero fíjate que hay una nueva, bueno, no es nueva, la verdad es que ya tiene como 10 años que una autora en favor de toda esta parte de ideología de género promueve mucho las relaciones anales y hasta tiene un nombre y ella lo aplaude, lo promueve, así como se está promoviendo mucho la ideología de género, las abortistas, las feministas, porque igual las feministas, bueno, es un relajo ahí, ya todo lo ven como violencia, si regateas es violencia, si cualquier cosa que tú les digas es violencia. Entonces, digo, es una exageración, pero realmente estoy hablando de una famosa escritora de España, filósofa, Beatriz Preciado, que ella es transgénero, porque ahora ella se hace llamar Paul Preciado, Paul B. Preciado. Entonces ella es una activista de ideología de género, pero promueve mucho las relaciones anales, ¿no? Y ella habla mucho de estos cuerpos hablantes que se atraen a sí mismo porque se hablan. Entonces, bueno, son ideologías muy raras, como tú bien lo mencionas, y que son puras mentiras del diablo. Definitivamente, esa palabra era la que yo iba a decir, son mentiras eh, y no son mentiras nuevas, como tú dijiste, son mentiras recicladas, porque es un engaño y es el gran engaño que viene desde los tiempos de Adán y Eva y lo que se hace es reciclar y reciclar la mentira, pero es la misma mentira, que es confusión, que es engaño y que muchas personas caen en esa mentira, definitivamente. Sí, efectivamente, porque hay que recordar que el diablo no es creador y que utiliza las mentiras de siempre. El único creador es Dios.
porque Él nos conoce por nombre y sabe lo que cada uno necesitamos. Sea cual sea tu estilo de vida, Dios sabe lo que el ser humano necesita y lo que el ser humano necesita es a Dios. ¿Tú qué le dirías a la comunidad LGBT de todo el mundo? Que por ellos estoy aquí, que por ellos Dios me llamó a trabajar en las filas del ministerio y que mi amor, todas las personas que han estado cerca de mí, todas las personas que han estado cerca de mí, saben que este es lo que Dios ha puesto y depositado en mi corazón. Muchas veces incluso me invitaron a campañas evangelísticas en algunos lugares y yo decía, pero va a haber personas de la comunidad LGBT que nos escuchen, porque ese es mi llamado. Porque evangelistas hay en todas partes, evangelistas, pastores, pero para esta comunidad es una comunidad que está estigmatizada. Ese estigma que viene de escondernos de todo lo que se hacía oculto, de toda lo que se hacía oculto en las discotecas. En mi país, en la época mía, las discotecas gay estaban escondidas en el mercado de la ciudad, en la zona más horrible. Había que llegar y te podían atracar en la esquina. Entonces, esa estigmatización se ha seguido manteniendo incluso dentro de la iglesia. Entonces, las personas que vienen de esa vida dentro de la iglesia se sienten estigmatizadas y hay que romper con eso, hay que romper con eso. Entonces, yo le digo a esa comunidad que mi amor, ese amor que Dios ha depositado en mí, yo un día con mi hermana pedimos el bautismo del amor y el Señor nos ha ido dando ese bautismo, pero ese bautismo ha sido un poquito doloroso y difícil de conseguir porque nos ha tocado pasar por situaciones en las que nos ha tocado amar a los inamables, amar a los que nos han odiado, amar a los que nos han ultrajado, a los que nos han rechazado, a los que nos han abandonado, porque es muy fácil amar a los que nos aman, pero y a los que nos odian y a los que nos rechazan. Entonces, yo amo a esa comunidad de la que vengo y mi, mi pensamiento siempre está ahí con ellos. Por eso cuando veo una persona que está en todavía mitad ya, mitad acá, es por eso que estoy aprendiendo herramientas, es por eso que Dios me equipa, es por eso que Dios me capacita para ayudarlos en ese camino de restauración. Porque si pensamos que una persona va a venir de la comunidad LGBT y mañana por cortarse el pelo y por quitarse unas prótesis ya va a estar restaurado, es una mentira. Es una mentira, tenemos que acompañarlos. Como cuerpo de Cristo hay que hacer un acompañamiento de restauración, de amor. Por eso el Señor nos ha regalado este ministerio donde somos familia, donde hay mamás, hay papás, ahí están mi mamá y mi hermana y mi cuñado conmigo ayudándonos para la gloria de Dios. Esto es lo que yo tengo para decirle a la comunidad GLBT, que los amo y que por eso estoy aquí, para ayudar en todo lo que tenga que ayudar y para hacer la voluntad de Dios en mi vida y en las personas que lleguen al ministerio. Por supuesto. Y para dar un testimonio como este, se necesita mucho valor. Y más en estos tiempos peligrosos, en donde la Iglesia de Jesucristo está amenazada prácticamente con ir a la cárcel, pastores, psicólogos, consejeros cristianos. No puede uno ya dar el evangelio a una persona que quiere salir de ese estilo de vida. Digo, ¿por qué el gobierno le niega esa oportunidad a estas personas y nos niega la oportunidad de seguir hablando del poder de Dios? Pero Dios es bueno y Dios siempre abrirá puertas para poder evangelizar, para poder hablar de este amor tan perfecto, este amor tan transformador, este amor que no rechaza, este amor que no critica, que no juzga, este amor que transforma. Y es el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida para el rescate de muchos. Y yo estoy segura de que Dios seguirá haciendo la obra
en cada uno de estos ex-LGBT, Perú, México, Italia, Ecuador, Indonesia, Europa, en los 5 continentes del mundo, Dios siempre se va a glorificar, siempre se va a glorificar. No hay duda de eso, porque Él es Dios y somos su creación para su gloria y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, yo te pedí que le dieras una palabra a la comunidad LGBT. Ahora te pido que tú qué le dirías a los pastores, a la iglesia que rechaza, que da de bibliazos y no abrazos para estas personas. ¿Qué le dirías a estos pastores, a las iglesias? Bueno, de verdad que yo pienso que eso que hablaba yo hace un momento y que ese bautismo del amor ágape, porque ese es el amor del que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Ese amor ágape de Primera de Corintios 13, donde es un amor que es sufrido, que es paciente, que es tolerante, que no se jacta, que es un amor completo, ¿verdad? Incluso cuando el Señor encomienda a Pedro y le dice, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas, no te enseñores de ellas, él le preguntó 3 veces. Y ahí a mí me gusta estudiar el idioma original y ahí el griego habla de una palabra que también significa amor, que es amor filial. Pero el amor filial es un amor humano que nace de nosotros. Es el amor de la familia, pero es un amor imperfecto, porque a nuestra familia a veces también le tenemos rabia, a nuestra familia a veces también le tenemos envidia, a nuestra familia a veces también maltratamos, pero cuando recibimos el amor de Dios, porque nosotros como seres humanos, como espíritus humanos, no podemos producir amor ágape. El amor ágape tiene que ser recibido de Dios, por eso es tan importante la restauración para poder recibir ese amor ágape. Y cuando ya tú tienes ese amor ágape, que te sientes con una identidad que ha sido regresada a ti porque la vergüenza y la culpabilidad en muchas oportunidades no nos deja recibir el amor de Dios y sentirnos hijos, porque somos hijos de Dios, pero nos cuesta trabajo y lo vemos como un Dios justiciero que destruye, que es fuego consumidor, y es verdad que Dios es todo eso, pero Él primero que todo es amor, Él primero que todo es Padre, y no todos tenemos una identidad restaurada, porque identidad restaurada no es dejar de ser transgénero y llegar al género del que naciste. Identidad restaurada es saber que eres hijo de Dios, que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para tu vida. Y esto es lo que tienen que saber los pastores, recibir ese amor ellos mismos, porque yo que trabajo en restauración y que vengo de estudiar en un ministerio que lleva 70 años trabajando con familias de líderes, el pastor de la iglesia donde yo voy a la restauración fue a un ministerio que queda aquí en la Florida que se llama Dunklin. Dunklin es un ministerio donde hay 70 casas, donde viven 70 familias y la mayoría son líderes, pastores, evangelistas que por no tener restauración, por no tener el amor de Dios restaurado en su vida, cayeron y ahora están siendo restaurados. Entonces, el que esté firme, que mire que no caiga. Entonces, cualquier pastor, cualquier evangelista necesita tener esa misericordia que él un día podría necesitar. Entonces necesita tenerla con estas personas que vienen de esa vida LGBT y empezar a recibir ese amor, porque cuando el Señor le pregunta a Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Y el Señor le pregunta que si lo ama con amor ágape. Y Pedro le contesta, sí, yo te fileo. Y fileo es te amo con amor filial. Y el Señor le pregunta y le pregunta hasta que Pedro le contesta, sí, yo te ágapo. O sea, yo te amo con amor ágape. Y es ahí cuando el Señor encomienda a Pedro y le dice, pastorea mis ovejas. Mientras tanto, no podemos pastorear porque vamos a estar pastoreando con amor humano, con amor filial, y ese amor es imperfecto. Necesitamos el amor de Dios, el amor ágape que es sufrido. Así es. Necesitamos que no solamente los pastores, sino que la iglesia en general
ame y acepte y abrace a estas personas que vienen con este tipo de trasfondo. Eso es innegable. Y pues, ay, pues es que las maravillas de Dios son tan hermosas que mira, les voy a compartir algo que a mí en particular me ha impresionado de parte del Señor. Apenas el día de antier, una hermana me decía que gracias a Dios por estos testimonios que se están transmitiendo, por todos y cada uno, porque ella siente en su espíritu que cuando el Señor venga por su iglesia y seamos arrebatados y lleguemos a la presencia del Señor, estos testimonios, libros, conferencias, películas que han quedado grabadas hablando del amor de Dios, de lo que Dios hace, de cómo Dios transforma, quedarán para esas personas que desafortunadamente vivirán la persecución y la tribulación cuando la iglesia de Jesús sea arrebatada de la tierra. Todos estos testimonios se van a quedar porque Dios les seguirá amando, más allá de todo, les seguirá amando. Y porque Dios se encargará de seguir rescatando vidas, aunque su iglesia ya no esté aquí para hacer la función encomendada de predicar las buenas nuevas, estos testimonios quedarán grabados para esas personas y los libros y las películas y todo. Eso es algo revelador y eso es algo que nos debe de llevar a seguir produciendo más y más y más y más de todo para esos tiempos que vendrán y que la iglesia de Jesucristo no vivirá para su gloria, porque Él nos ama. Gloria a Dios, aleluya. Pues así es nuestro Dios. Y si tú me lo permites, déjame orar por ti, déjame orar por el ministerio, por tu ministerio, por todo este equipo tan maravilloso que tú tienes, incluyendo a tu familia, cómo trabajan juntamente para el rescate de estas vidas, para llevarles el evangelio de salvación. Entonces, déjame orar por ti, déjame orar por la gente que quiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, porque tener a Jesús en el corazón es lo máximo. No podemos desear otra cosa. Y tener a Jesús en el corazón es lo más puro, lo más hermoso que un ser humano pueda tener. Fuera de Él, nada deseo en la vida. Fuera de Él ya nada. Todo con Él, sin Él nada. Entonces, oremos y voy a bendecir tu ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios que cambia, que transforma vidas, Dios. Tú eres un Dios que no te quedas con nada. Somos barro en tus manos. Tú eres el alfarero, el que hace nuevas todas las cosas, Señor. Gracias por la vida de Jesús Carbonell. Gracias por su ministerio. Gracias porque tú lo has llevado más allá, Señor, para dar testimonio. El testimonio de transformador de un Dios maravilloso, de un Dios prodigioso, de un Dios todopoderoso. Bendigo su ministerio, bendigo a Jesús, bendigo a su familia. Bendigo a cada una de las personas, amado Dios, que te están sirviendo en este precioso ministerio, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, a su familia, Señor, y a cada persona que trabaja en este ministerio, Dios. Síguelo llevando a más allá, Señor, a seguir dando testimonios y guárdalo, guárdalo en el hueco de tu mano y guárdanos a cada uno. Y a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo, si tú quieres tener un encuentro con Jesús, yo te pido que tú repitas estas palabras. Padre Celestial, yo te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para tu gloria. Te pido que tú ahora mismo escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero reconciliarme contigo y acepto que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Yo te ruego, Señor, que tú me aceptes como tu hijo y que me perdones y que me permitas tener una comunión contigo cada día.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pues Gloria a muchísimas Dios. gracias. Amén. Muchísimas gracias a todos. Les despedimos en el amor de Dios. Les damos las gracias por haberse conectado un jueves más de testimonios, un jueves más en donde hablamos de lo hermoso que es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios todopoderoso. Y que fuera de Él nada deseamos, porque Él es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Le amamos, les agradecemos a cada uno, les abrazamos en el nombre de Jesús, les bendecimos y los esperamos el próximo jueves con otro testimonio más del poder transformador de Jesucristo. Somos ex-LGBT México para la gloria y honra del Señor. Y si tú necesitas ayuda, comunícate con nosotros, escríbenos a nuestra página ex-LGBT México. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te mandamos un beso y un beso para nuestro amado Dios. Gloria al Señor. Gracias, gloria a Dios. Amén.